Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Buenas noches, mis queridos seguidores y radioescuchas. Estamos en vivo y directo en las instalaciones de la pizzería In Country, ubicada en la carrera 19 entre 35 y 36. Por supuesto, hoy estamos en otro programa, el programa número 38 de Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez y el programa número 27 del canal de YouTube Vida y Salud de Cuteo. Como le mencioné, hoy vamos a tener un programa especial y un invitado también especial que debuta con nosotros tanto en el programa de radio, en el Instagram. Tampoco lo he tenido como invitado, pero por fin, después de tanta invitación, tantos intentos, se logró tener a nuestro invitado como es el doctor Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, para mí es un honor, un gran placer acompañarte en este tan exitoso y ameno programa que tienes. Gracias. Hoy vamos a tratar un tema interesante e importante, como todos los que realizamos. Tenemos la presencia de un gastroenterólogo y vamos a hablar de la gastritis ocasionada por medicamento o llamadas gastritis medicamentosas. Pero eso lo vamos a dejar en el segundo bloque. En este bloque, con todo respeto, le vamos a quitar el título al doctor Alejandro y lo voy a llamar Alejandro. Alejandro, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Alejandro Betelmi Rincón. Alejandro, ¿no tienes otro nombre? Enrique. Alejandro Enrique. Sí. Alejandro Enrique. Fecha de nacimiento. 28 de julio. 28 de julio. ¿De qué año? Del 73. 73. Muy bien. ¿Papá y mamá están vivos? Sí, afortunadamente. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi padre se llama José Betelmi y mi madre Rita Rincón de Betelmi. Muy bien. De la unión de Rita con papá. Somos dos hermanos. Dos. Yo soy el mayor. Uh-huh. Y mi hermana, que se llama Lisbeth Betelmi, que es mi hermana. Ok, es la menor. Muy bien. Tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, yo hoy en De los día, años 70, pues me dijiste 73, ¿no? Sí. De los años 70. Bueno, maravillosa. Esos años dorados en los que se jugaba, se corría, ¿Pero a qué jugaste en esa época? Wow. ¿Los juegos tradicionales? Sí, exactamente. Ajá. Compartir con los amigos, correr. Esos fueron años muy, muy sanos, muy bonitos. Sí. Muy de estar en casa, muy de jugar en la calle con los vecinos, Uh-huh. de estudiar y ir al colegio. Es correcto. Se disfrutaban las cosas sencillas del compartir en familia y con los amigos cercanos, ¿no? Es correcto. No existían las tecnologías que existen hoy en día, que a veces sirven para acercar y también muchas para veces alejar. para alejar a los seres queridos. Así es. Ajá. Fíjate que la doctora, en un programa anterior, la doctora Beatriz lo dijo muy claro. Ella es de los 80, tú eres de los 73, yo soy de los 60. Nosotros teníamos pocas cosas y éramos más felices, que ahora hay mucha tecnología, mucho adelanto, muchos avances en los juguetes, los celulares y para de contar, pero la juventud no es feliz. En cambio, nosotros fuimos niños felices. Bueno, eso es un tema muy interesante de discutir, porque Uh-huh. todo ha cambiado y los parámetros y hasta los paradigmas de la definición de la felicidad también se adapta a los tiempos. O sea, Claro. muy probablemente estos chicos de hoy en día no se adaptarían a vivir en el entorno social y cultural que nosotros vivimos. La evolución tiene un porqué y un sentido. Sí, claro. ¿no? O sea, lo que hay, es una opinión personal, que tratar con nuestros hijos es tratar de que tengan lo mejor
lo mejor en valores, lo mejor de cada momento, ¿no? Enseñarles esas cosas hermosas que nosotros recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros. Y que sepas apreciar lo poco y las cosas simples de la vida. Porque muchas veces lo complejo no es lo que te da felicidad, ni la riqueza, ni los adelantos, ni tener la marca, ni tener la tecnología. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también pienso que la felicidad no necesariamente tiene que ver ni con a qué estrato social pertenece, Ajá. o a qué grupo cultural o a qué grupo religioso, porque pues existen O sea, la familias- felicidad no tiene una medida, un medidor. de recursos escasos que son inmensamente felices, Es correcto. y existen familias de muchos recursos que no lo son, pero eso va de la mano más de los valores y de la formación de las personas Es correcto. que de lo que tienen. Así es. Ajá. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la primaria, básica y diversificada? Yo estudié primaria y bachillerato en dos colegios maravillosos que hoy en día incluso que marcaron mi formación. Estudié mi primaria en un colegio muy hermoso que existe, estudia mi hijo ahí, que se llama el Colegio Pablo VI, y estudié bachillerato en el magnífico Colegio La Salle de Barquisimeto, Okay. donde recibí una formación de la cual estoy muy orgulloso. ¿Eso fue en qué año? Yo me gradué de bachiller en el año 90 Ok. y Después que tú te gradúas de bachiller en los años 90, ¿qué te motivó a estudiar medicina? bueno, cuando yo estaba estudiando en La Salle en aquella época, y creo que aún persiste uno debía preparar un proyecto de ciencias, Ok. y ese proyecto de ciencias me consiguieron la oportunidad de hacerlo en el decanato de medicina, y bueno, ahí tuve la oportunidad, el privilegio de hacerlo en la unidad de bioquímica, me acuerdo, con el famoso doctor Rafael Bonfante, y ahí me enamoré gracias a ese magnífico grupo, del método científico Okay. y del quehacer médico, y bueno, quedé, Impregnado y es lo que pensaba está. que iba a ser ingeniero hasta ese momento de mi vida, y en lo cual me enamoré de la medicina, y ¿Dónde estudias la carrera de en medicina? en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ¿En qué año te gradúas? en el año 99. Ok, Ajá. en el 99. Muy bien. O sea que saliste junto con la doctora del programa pasado, porque salió también en 99. No sé quién es La doctora Beatriz. es- ¿No es la misma promoción? no es la misma promoción. Ah, ok, muy bien. Una vez que haces la carrera de medicina, ¿qué te hace estudiar la especialidad de gastroenterología? Sabes que para la gastroenterología pertenece a la rama, o forma parte de las subespecialidades de la medicina interna. Entonces, Ujú. siempre fui y tuve mucha admiración por el quehacer médico de mis profesores internistas, ¿no? Tuve la suerte en la vida de recibir educación de excelentes médicos internistas en mi formación, entonces sentí, bueno, que siempre me gustó, y una vez que empiezo a hacer, una vez que termino el posgrado de medicina interna, lo inicié en la Universidad Central de Venezuela, Ok. en el programa adscrito del Hospital Miguel Pérez Carreño. Ujú. Y estudiando medicina interna, bueno, teníamos un programa de rotación excelente por todas las Porque especialidades. hiciste primero medicina interna, Sí. para que todos los seguidores conozcan. ¿Hiciste medicina interna en dónde? Sí, en la Universidad Central. Ajá. Ajá, Y después de ahí hiciste gastro Sí. en el hospital. Continué en Ujú. la Universidad Central, en el Hospital Pérez Carreño, Ok. porque el posgrado de medicina interna es un prerequisito, es una Ujú. prelación para la subespecialidad de gastroenterología. Claro, los gastroenterólogos son
Tienen que ser internistas la mayoría, Sí, porque es un requisito. Hoy en día, incluso hay una normativa nacional que para optar al concurso de gastroenterología universitario, Necesitas es el necesario posgrado. tener realizado el posgrado de medicina interna. No una residencia, o también aceptan la residencia. Lo que pasa es que tienes que tener los 3 años. Ok, entonces el posgrado. Es el posgrado. Es el posgrado. Muy bien, vamos a tu vida personal. No, Preguntas eso cortas. no lo sabía. Bueno, esa es la idea. Con preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Color favorito? Naranja. Naranja. ¿Color que no te aplicarías o no te colocarías porque no va con tu personalidad? Negro. Negro. ¿Comida favorita? Italiana. La italiana. Muy bien. ¿Alimento que no comerías porque no va contigo? Porque no te gusta. Cónchale, soy bien amplio. O sea, eres Mis buen padres me diente. enseñaron a no decir. Que no. Esa era la época que no se podía decir, a mí no me gusta. Es correcto. Ni podías botar comida. No, señor. Así es. Muy bien. ¿Olor o fragancia? ¿Fragancia favorita? Pero te refieres a De perfume, perfumes, de perfume. Happy de Clinique. Muy bien. Ujú. ¿Y aroma u olor que te traiga recuerdos? ¿O no tienes ninguno en particular? Sí, las pastas. Ah, el olor a, Ajá. okay, a la salsa. Sí, Muy bien. ¿Eres de serie o de películas? más de películas. Ajá. ¿Y de No. película qué género? Cónchale, todo lo que me haga reír. Ok. O sea, todo La lo que cómica. me saque a veces de De- las duras realidades, ¿no? Muy bien, excelente. Muy Y, bien. y las de Ajá. fantasía, De ciencia, superhéroes. de ciencia ficción. Tengo un hijo y una de las maravillas de tener varones es Ajá. que uno se vuelve adicto con ellos a los superhéroes, a las Claro. Y las te hace historias fanático. fantásticas, y entonces después cuando vamos al cine yo no sé quién va por quién, ¿no? O sea, Claro, es correcto, muy bueno. Vamos a la intimidad. Vámonos a la cama. wow. ¿Lado derecho o lado izquierdo de la cama? O sea, Duerme siempre derecho. en el lado Ujú. derecho. ¿Con ropa o sin ropa? Depende De, la ocasión. de la temperatura. Muy bien, claro, si hace frío como aquí en las instalaciones, tiene que ser con ropa. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Estás en una habitación, entraste en una litera. ¿Dónde te ubicarías? Siempre arriba. Arriba. ¿Adentro o afuera? Con la pandemia Bueno, fui muy respetuoso y guardaste y siempre defensor adentro. de acatar las normas, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Con medias o sin medias? Sí, media. Muy bien. ¿Eres de sueño ligero o roncas? Sueño pesado. No, yo duermo plácidamente, creo. Casi nunca en mi vida he tenido dificultades para dormir. Ok, excelente. Ahora vas caminando por la ciudad de Barquisimeto y te consigues la lámpara de Aladino. ¿Te sabes ese cuento? La agarras y la frotas. Y yo te salgo de genio y te digo, Alejandro, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Primer deseo. La salud de mi Salud. familia, sí. Segundo deseo. Son preguntas complicadas, ¿no? Bueno, Segundo pero el genio se deseo. tiene que ir y se te apareció y no vuelve otra vez. ¿Cuál sería tu segundo deseo en este momento? Que en este país mejoren Muy bien. todas las cosas, las ¿Y tu situaciones. tercer deseo? ¿Cuál sería? Que haya las condiciones necesarias para que mi hijo y toda esa generación sea feliz y triunfe. Excelente. Ujú. Concedido tus 3 deseos. Amén. Amén. Ahora vamos a montarnos en el carro de Volver a Futuro. ¿Te acuerdas de esa saga? Sí, claro. Un carro que se transporta en el tiempo. Nos vamos al pasado porque tú eres de los 70 para acá. Vámonos para atrás. ¿Qué época o qué civilización te gustaría revivir porque no la viviste y por qué? Estamos por los 60, 50, estamos para atrás. Tú me dices, me detengo aquí. En cualquier época, La que a ti te llame la atención, que tú digas, yo quiero, me fuese gustado estar en esa época. ¿Cuál fuese sido esa época que no fueron las que tú pudiste me, vivir? me gustaba mucho leer historia. Ajá, y por eso. fui
y leer de historia clásica de Grecia, Roma. Ok, te irías Sí. para la época de los Creo romanos, los egipcios. sobre todo los griegos, por Los el hecho griegos. de la importancia que le daban al estudio, Ujú. a la dedicación a un arte, a una ciencia, Sí, señor. a dar la vida por lo que creían, ¿no? Ok. Y la disciplina de vida que tenían, Muy bien, eso es admirable. excelente. Ajá. Ahora te vuelves a montar en el carro. Ahora nos vamos al futuro. ¿Cómo se ve Alejandro con 30 años más? Espero que con muchos nietos alrededor, así que mi hijo sea pues, muy feliz. Bueno, Ajá. ojalá que sí. Está bien, excelente. Ahora nos volvemos a montar en el carro. Vamos a tu vida. ¿Qué momento o qué época de tu vida quieres volver a revivir y por qué? Bueno, no. He vivido intensamente todas O sea, no quieres las repetir épocas. nada de Yo tu creo vida. que cada momento tiene... Ujú. Dios ha sido inmensamente bueno conmigo. O sea, Ok. tengo la bendición de Dios de tener a mis Amén. padres sanos, Qué bueno. bien, a mi familia, a mis hijos. Dios me ha premiado con amigos que han sido compañeros en la vida en momentos Bueno, de dificultades y claro. en momentos buenos. Ok. Ahora que hablaste de momentos malos, ¿cuál sería un momento malo de tu vida para que nos lo digas aquí? Bueno, cuando en su momento familiares, en su momento mi esposa estuvo enferma. Ok, esos momentos. Tuvo que superar cosas difíciles. Ok. ¿Y cuál sería un momento bueno de tu vida que te trae ahorita recuerdo? Te repito, creo que todas, o sea, no clasifico así tan blanco y negro Ok. los momentos de la vida, porque decir que el momento actual de mi vida yo lo siento maravilloso. Ok, excelente. Son muchas cosas. Por ejemplo, que ahorita darle aquí gracias a Dios. te sientes agradecido. Ajá. Muy bien. Bueno, mis queridos seguidores, aquí pudimos conocer el lado humano, la parte personal e íntima de nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro. Como pueden ver, es un ser humano igual que todos ustedes que nos ven y nos escuchan, y que no solo por un uniforme se va a diferenciar de ustedes. Por eso es que nosotros los profesionales también padecemos, tenemos momentos buenos y momentos malos de nuestra vida. Lo importante es vivir el presente y vivirlo a plenitud. Seguimos aquí en vivo y directo en las instalaciones de la pizzería In Country, ubicada en la carrera 19 con calle 35 y 36. Estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alejandro, gastroenterólogo, internista y gastroenterólogo, y vamos a hablar del tema como lo mencioné en el primer bloque, cómo es la gastritis medicamentosa. Alejandro, ¿qué es la gastritis medicamentosa? Define la gastritis medicamentosa como la lesión aguda o crónica del revestimiento o las paredes internas del estómago como consecuencia de un estímulo reactivo, que en general son medicamentos en cualquier clase, pero que pudiese ser también a un estímulo físico o químico, como un reflujo, un cambio de temperatura, y que tiene siempre como característica que es secundaria a un efecto nocivo, a un efecto lesivo sobre la mucosa gástrica. Muy bien. O sea, que una alteración de la mucosa gástrica y de toda la estructura del estómago producto por medicamentos en este caso, por eso el nombre de gastritis medicamentosa. ¿Cuáles serían los medicamentos? ¿Todos los medicamentos me pueden conllevar una gastritis medicamentosa? ¿Sí o no? Para responderte esa pregunta, primero te quiero explicar que el funcionamiento del estómago tiene en su fisiología una manera de prevenir todo aquello que le hace daño. El interior de la mucosa gástrica alberga el ácido más potente de la naturaleza. Es correcto. Ese ácido es tan efectivo en su mecanismo de protección, vamos a de decirlo lesión así. química. Ajá. Porque ese ácido está colocado en el interior del estómago para degradar los macronutrientes, los alimentos, convertirlos tanto por la acción química como mecánica de la molienda gástrica
en una suspensión, en una solución que al pasar al intestino delgado, al pasar al duodeno, al yeyuno, pueda ser absorbido esos nutrientes. El estómago, hay una creencia que absorbe, el estómago es un gran transformador de esos alimentos grandes en sustancias que puedan ser absorbidas y que nos pueden dar esos elementos necesarios, vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación de todos nuestros tejidos. Ese ácido, yo te pediría a ti, si es el ácido clorhídrico, diciendo que dentro de tu estómago tienes el ácido más potente de la naturaleza, que se llama ácido clorhídrico, y que para un hombre de tu talla y de tu peso perfectamente pudieras producir 1 o 2 litros de ácido puro dentro de tu estómago, yo podría preguntarte, ¿qué te pasaría, José Gregorio, si yo te echo 1 litro de ácido en la mano? Mi mano se destruye. Hasta el esqueleto, me quedaría los días producimos ácido en grandes concentraciones y no nos quemamos. Tú no te quemas, yo no me quemo si estamos sanos. Es correcto. ¿Verdad? El estómago tiene un mecanismo de protección en el cual tiene 3 niveles para protegerse de ese ácido inicialmente que le hace daño. El primer nivel es la capa de moco y bicarbonato, que es una capa externa al estómago como tal, que le funciona como un aislante potente que hace que muchas moléculas, sustancias, y en este caso, puede hacer los medicamentos, no logren tocar a la pared. Esa pared. En segundo lugar, el segundo nivel, este se llama el nivel preepitelial. El segundo nivel se llama el nivel epitelial. En ese nivel está la integridad de la mucosa gástrica. ¿Qué significa eso? Que la unión entre las células es tan fuerte, tan potente, que no deja penetrar por lo firme de la adherencia entre las células ninguna sustancia que le pueda ser lesiva. Y está el sistema tercero de protección que se llama el posepitelial, la tercera en el cual capa. Todos los mecanismos regeneradores que están por debajo en las capas profundas de la mucosa van a estar todos los días produciendo células nuevas que van a sustituir a las células viejas y que van a reponer la integridad del epitelio. En ese espectro están todos los mecanismos de protección que son unos mejores diseñados en la naturaleza. Y fíjate que esa explicación nos da a entender y una enseñanza que nosotros somos una máquina perfecta, que una estructura como es el estómago tiene todas esas capas que mencionaste para evitar ese daño de ese ácido que está dentro de nuestro estómago. Ahora, ¿cuáles serían los medicamentos que me pueden conllevar a una gastritis medicamentosa? En teoría, cualquier medicamento usado en más del tiempo y concentración necesaria, un abuso en un uso continuo o un abuso pueden llevar a fenómenos de gastritis crónica y lesión gástrica. Sin embargo, existen medicamentos que por su fisiología, por su farmacología, producen, y por su mecanismo de acción, más lesiones que otros. Los medicamentos más frecuentemente relacionados a la gastritis crónica y a la lesión aguda por medicamentos son los muy famosos antiinflamatorios no esteroideos, los comúnmente llamados AINES, en todas sus variedades y presentaciones, tanto los de primera generación como los de segunda generación, y casualmente son los medicamentos más comúnmente prescritos en el mundo. Se considera que anualmente existe una tasa de más de 80 millones de diagnósticos en el mundo de lesiones agudas por antiinflamatorios no esteroideos. Y fíjate que esos AINES o esos analgésicos y antiinflamatorios muchas veces son de uso de prescripción, de libre prescripción, y de automedicación y de abuso también. Y que entonces las personas recomiendan al amigo, al otro, tómate esta pastillita, vamos a nombrar uno, el diclofenac.
que es uno de los caballitos de batalla para antiinflamatorio y como analgésico, diclofenac sódico o potásico. Pero no medimos ni la concentración ni la frecuencia de tomarlo. Y abusamos de ello porque creemos que tomando ese analgésico antiinflamatorio se nos quita la dolencia o el malestar que tenemos y no buscamos la causa de la patología que nos está llevando a esa dolencia. Aparte de los analgésicos de los AINES que mencionaste, que es uno de los caballitos de batalla para los procesos inflamatorios, ¿qué otro medicamento me puede conllevar? Sí. Todos los analgésicos no esteroideos, como te dije, tanto los de primera generación, que son los cosa 1 y cosa 2, como los COX-2, los derivados del meloxicam, pero también los antiinflamatorios esteroideos, todos los esteroides orales. En tercer lugar están los antibióticos, que son necesariamente prescritos en muchos para procesos infecciosos, antiparasitarios, antifúngicos. En cuarto lugar, fíjate bien, están los antihipertensivos. Ajá. Y en ese grupo se reúnen casi el 70% de las prescripciones médicas. Correcto. En quinto lugar están los antidepresivos. Y el concepto de gastritis por medicamentos, hoy en día el concepto moderno implica el uso o la asociación entre los medicamentos. Correcto. Si tú tienes muchas veces para un dolor agudo o para una persona, un atleta, una persona que entrena o para una persona que sirve de migraña, toma muchos medicamentos a la vez. Perfectamente puede tomar ibuprofeno, tomarse un Otolac si el dolor es de muy fuerte intensidad, pero toma un antimigrañoso y a la vez toma aspirina. Entonces, la acción conjunta de todos esos medicamentos es sumatoria. Claro. Y produce y lleva a desencadenar a las consecuencias de la gastropatía medicamentosa. Y fíjate que la combinación no adecuada conlleva este daño. Por supuesto. Es muy importante la prescripción médica y por eso un stop a la automedicación, señores. Aparte de eso, los tratamientos oncológicos, ¿me pueden conllevar una gastritis medicamentosa? Mira, eso es un tema muy aparte y importante, porque yo te acabo de decir que el mecanismo normal de protección gástrica requiere de una capa previa, de una integridad del epitelio y de una regeneración adecuada. ¿Cuál es la fisiología de los medicamentos oncológicos? La limitación de la replicación de las células, de la cual tú eres experto. Sí, señor. Entonces, yo voy a dar así esos medicamentos, para explicarlo en palabras sencillas y siendo muy respetuoso de tu especialidad, claro. Si estamos dando un medicamento que inhibe la división de las células de alta replicación, como son los de la piel, como son las del tubo y el tracto gastrointestinal, como son los folículos cutáneos. Y como es la médula ósea. Son los tres órganos que afectan. Una de las que rápidamente detiene la proliferación son las células madres en las capas basales de la mucosa gástrica. Entonces, se dejan de producir, además de células, los mediadores de reparación, que son las prostaciclinas y todas las inmunoglobulinas reparadoras, que son producto de la actividad paracrina y endocrina de estas células. Muy bien. Y conlleva todos los efectos indeseados a nivel gastrointestinal. Los antineoplásicos tienen un efecto directo, local, tienen un efecto de ruptura, de lesión directa, y tiene un efecto antirreparador. Es correcto. Pero todo paciente oncológico además toma AINES para el dolor crónico. Por la enfermedad. Y toma antibióticos como a veces... Sí, por un proceso infeccioso, por estar inmunosuprimido. Mira y toma esteroides. Del manejo y toma esteroides como antiinflamatorio disciplinario en conjunto del equipo médico. Es correcto. La visión moderna de la medicina es el trabajo cordial en conjunto. Todo aquel médico que pretenda abarcar todos los escenarios de un paciente, en este caso oncológico, o un paciente complicado, pues va a tener una alta tendencia a equivocarse. Fíjate que entonces hablamos de medicamentos que me dañan esa estructura llamada estómago.
Pero también hay una serie de medicamentos que lo utilizamos para proteger el estómago o minimizar los efectos dañinos de los medicamentos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Bueno, la gastritis medicamentosa requiere un tratamiento integral. Ok. Antes de llegar a cuáles son los medicamentos, hay que recordar y respetar la fisiología. Alejandro, ahora sí, la fisiopatología que ibas a explicar. Bueno, en primer lugar, los síntomas más frecuentes de una gastritis medicamentosa no difieren de una gastritis aguda, que son, en primer lugar, síntomas referidos al estómago o a los órganos vecinos, como dolor epigástrico, sensación de ardor, dolor urente, que puede no estar acompañado de distensión abdominal, sensación, un síntoma bastante premonitorio es la saciedad temprana. Un paciente que te refiere que empieza a comer y inmediatamente come 2 o 3 bocados y ya se llenó. Ya siente que no puede recibir más. Okay. Es un síntoma bastante indicativo de una gastritis medicamentosa. Muy bien. La saciedad temprana, el hambre dolorosa. ¿Cómo es la eso? sensación de un hambre persistente pero que duele. Quiero comer, pero como el dolor no me lo permite. Y en algunos casos se alivia con la alimentación, porque cuando esa sensación empieza a ser más intenso el dolor cuando el paciente come, eso ya nos está hablando a nosotros los clínicos de la posibilidad de una complicación como es una úlcera gástrica. ¿Las náuseas y los vómitos pueden ser un síntoma de gastritis medicamentosa? Sí, pueden ser. Okay. Acuérdate que la gastritis está de la mano con una entidad que es el reflujo gastroesofágico. Las náuseas, la pirosis, la regurgitación, en general son propios de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que en una alta proporción acompaña a la gastritis aguda y crónica. ¿Y la flatulencia? Esos erutos, que todo lo que como empiezo a erutar, ¿eso también es un síntoma o no? Puede ser un síntoma, como puede ser un síntoma de un trastorno asociado, como es el síndrome del intestino irritable, o de la disbiosis, o de la alteración de la propia o de la dismotilidad gástrica e intestinal, que entran en una clasificación mucho más grande que se llaman los trastornos funcionales digestivos y que están clasificados médicamente en los criterios de Roma. Muy bien. Esos síntomas, si se mantienen en el tiempo, ¿cuál sería la complicación? Primero, como esto es un programa altamente educativo y académico, es correcto. Yo quiero resaltar que estos síntomas tienen síntomas especiales que nosotros, los gastroenterólogos y los clínicos, denominamos los síntomas de alarma. Cuando un paciente con dolor epigástrico, con ardor, con sensación de acidez, se acompaña, en primer lugar, de cualquier manifestación de sangrado, llámese heces negras, que se llama melena, heces con sangre, que se llama hematoquexia o rectorragia, vómitos francos sanguinolentos o vómitos con buches sanguinolentos, toda manifestación hemorrágica es una emergencia y debe ser el paciente, reconocerle al paciente y sus familiares, acudir, que salga corriendo, llevarlo a un centro de salud. En segundo lugar, estos síntomas de dolor, distensión, acompañados de una pérdida de peso. Cuando un paciente tiene una pérdida de peso que no puede ser explicada o reciente o de gran magnitud, es un paciente que debe acudir a consulta porque probablemente se está presentando una complicación maligna en el paciente. O sea, esas pérdidas de peso que no tienen explicación o esas pérdidas de peso que tienen relación con que estoy consumiendo menos alimento por lo que mencionaste, porque tengo la hambre dolorosa, porque me molesta cuando como, o cuando como siento que la comida me cae como una piedra en el estómago. Eso entonces hace que el paciente deje de comer e ingerir el alimento. En tercer lugar,
acidez acompañado de dificultad para tragar, que se llama disfagia. Disfagia. Todo paciente que tenga disfagia es un síntoma de alarma. Tienen que ser evaluados porque se está presentando una complicación. Muy bien. Entonces esos serían los signos de alarma, que si no se atacan a tiempo, pueden conllevar una consecuencia que más adelante me lo vas a decir. Ahora, tengo esos síntomas. ¿A dónde debo acudir y con quién debo acudir? Oportunamente debe acudir a un centro de salud que cuente con un servicio adecuado de gastroenterología. Muy pocos. Bueno, pero tenemos en nuestra zona excelentes profesionales, tanto en el medio público como privado. Sí, y en todos los centros importantes de salud existen. Bueno, tú eres un ejemplo, ¿no? Tú estás en público y en privado. En todos nuestros centros de salud existen excelentes colegas de gastroenterólogos, todos formados por las pautas venezolanas de la Sociedad Venezolana. Pero si yo tengo en síntomas, ¿a quién tú le recomiendas que acuda? ¿Directamente al gastroenterólogo o yo puedo ir al médico? En primer lugar, siempre se debe respetar los canales de la atención primaria. Los canales regulares, como dice. El paciente debe acudir a un centro de salud. A su médico de confianza. Incluso el médico general debe estar en capacidad de reconocer esta patología, tratar los esquemas de tratamiento iniciales pueden ser perfectamente llevados por medicina general, por medicina familiar, por el internista, por medicina interna, que quienes tienen la obligación de hacer el diagnóstico, de hacer la evaluación y un tratamiento. Tratar y reconocer qué paciente debe ser oportunamente referido de acuerdo a todos estos síntomas. Y qué estudio le voy a solicitar y con quién debo referir. Muy bien, una vez que ya yo me estoy encaminando al médico, pero, por supuesto, como todo, o sea que nuestro cuerpo tiene un lenguaje y nosotros no le prestamos atención a ese lenguaje. Entonces, me dan un tratamiento y yo mejoro un poquito, pero ese tratamiento hace que no me quite el síntoma por completo y vuelva a reaparecer los síntomas. ¿Hasta dónde puedo yo complicarme y hasta dónde puedo llegar si yo no voy al especialista y no veo la causa que me está ocasionando estos síntomas? Fíjate que esa pregunta tiene una implicación médica, pero yo creo que tiene una implicación de sentido común muy importante, porque un paciente, cualquiera de nosotros, que inicia un tratamiento protector gástrico y no ve resultados, no ve alivio sintomático. Ahora te pregunto, y disculpa que te interrumpa, ¿cuánto tiempo me indicaron mi tratamiento para quitarme el síntoma de protector gástrico? ¿Cuánto tiempo yo debo consumirlo y ver la evaluación y la efectividad? Y ver que no me está funcionando. ¿Hasta cuándo yo lo tomo o lo cumplo? Recuerda que la protección gástrica no depende solamente de la prescripción de un medicamento protector gástrico de cualquier tipo de los que existe actualmente en el mercado. La principal causa de falla terapéutica es que el paciente no abandona los hábitos nocivos. O sea, el mejor protector gástrico son los alimentos. Es una alimentación adecuada, balanceada, oportuna, a la hora, porque toda nuestra acidez gástrica se mantiene por orden de los centros superiores, ¿verdad? A nuestro estómago, comamos o no comamos. El estómago no. Y esa base de protección es la base fundamental, incluso para que los antiinflamatorios no esteroideos o cualquier medicamento no nos haga daño. O sea, aquel paciente que tiene una alimentación adecuada, en los horarios respetados, con alimentos balanceados, o sea, cambiar el estilo de vida, en primer lugar. Posibilidad de que su mucosa gástrica sea dañada por una dosis única de cualquier medicamento antiinflamatorio. Sin embargo, existen sensibilidades personales y sí está descrito por endoscopia. Hay estudios de investigación donde posterior a la administración de una sola tableta de ácido acetilsalicílico
puedes conseguir ya erosiones en la mucosa gástrica con Ok. una dosis única. Porque, bueno, depende de cada caso y cada caso. Claro, es la diferente. sensibilidad que tenga la persona. Si la persona tiene una alimentación adecuada y cuál es la primera línea, existen tratamientos de protección de la mucosa gástrica, también locales, los muy famosos antiácidos, antiflatulentos, existen los bloqueantes de los receptores H2 que eran los previos y que todavía se siguen usando en el mercado, y existen los inhibidores de bomba de protones. Si, dependiendo del tipo de tratamiento que el paciente va a recibir, dependiendo de las enfermedades concomitantes, dependiendo de la edad del paciente. Los grupos críticos son los pacientes mayores de 60 años que van a recibir tratamientos antiinflamatorios no esteroideos por tiempo prolongado. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades reumáticas, que son pacientes con dolores crónicos, pacientes con lesiones de columna, lesiones traumatológicas. Fíjate que entonces me estás mencionando, según el grupo etario, los más afectados por esta gastritis medicamentosa son por encima de los 40, 50 Sí. años, Y porque tenemos pacientes- enfermedades crónicas. Y paciente que haya tenido Ujú. un episodio previo de cualquier tipo de sangramiento o cualquier gastropatía crónica, ese paciente va a tener una probabilidad del doble, del triple, de hacer una úlcera aguda por medicamento. Ok, con respecto a hombre y mujer, ¿quién es más propenso a presentar gastritis No hay medicamentosa? diferencia No por hay. sexo, no. Ok, muy bien. Y según el otro grupo etario, ya hablamos por encima de los 50 porque hay asociado enfermedades crónicas, que ya las conocen todos. Los grupos etarios El otro menores, extremo, los Ajá. pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque su mucosa gástrica está en crecimiento y en maduración, no tiene todos los niveles de protección que de tenemos madurez, los como adultos. dice. Ajá. Muy bien. Bueno, en el próximo bloque te dejo la pregunta en el aire. Una vez que yo cumplí mi indicación prescrita por el médico y todavía sigo el síntoma, ¿qué debo hacer? Esto me lo va a responder el doctor Alejandro en el próximo bloque. Ya regresamos, vamos a unos compromisos comerciales y regresamos. Continuamos aquí en las instalaciones de la pizzería Incontri, ubicado en la carrera 19 entre calles 35 y 36, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alejandro, internista gastroenterólogo, y el tema que estamos conversando es la gastritis medicamentosa. La pregunta, Alejandro, que quedó en el aire. Sí, ¿Me indicaste el tratamiento o me lo indicó el médico? Lo cumplí, cambié mi estilo de vida, pero persiste o no se desapareció el síntoma. ¿Qué debo hacer? sí, bueno, existe y está establecido todos los protocolos de atención en estos casos. Lo principal es que el paciente, la persona que está recibiendo el medicamento, no se quede tranquilo, no se acostumbre a la molestia. La comunicación con el médico, tú lo sabes, es muy importante. Es correcto. Que debe tener una comunicación fluida, sincera con su médico tratante. El médico tratante puede incluso discernir si esos síntomas que tienen pueden ser atribuibles a su patología de base o al medicamento. la necesidad de recibir ese medicamento único o en asociación con otro. Es correcto. Como te expliqué, la posibilidad de una gastritis medicamentosa aumenta mucho a medida que aumenta la edad del paciente y la asociación entre medicamentos. La frecuencia, es muy frecuente. en porcentaje de frecuencia, es No, mucho. mire, No, es 100%. muy alto. No llega a 100. existe ninguna Nada de patología que 100%. tenga un 100%, Ok. pero es muy frecuente. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes Ujú. en los centros de atención primaria. ¿Cuánto por ciento le das? Cónchale, 60, 50. eso es un porcentaje muy alto, ¿no? O sea, Ujú. como un 40%, 40. como 4 de cada 10 pacientes que tienen indicación o que reciben AINES Ujú. consultan posteriormente por síntomas asociados a intolerancia al mismo. Claro, o también que abusan, porque Pero- lo que pasa es que el paciente se automedica. Entonces ese paciente que ha tenido una molestia persistente o que tiene el síntoma, debe acudir a su médico tratante, y el médico tratante, en unión, después de esa evaluación
de esa revaloración debe revisar primero si la adherencia del paciente a su tratamiento protector. Si está adicto o no. Segundo, si existe un cumplimiento efectivo, porque muchas veces no se han entendido las indicaciones. Tercero, debe descartar cualquiera de los síntomas de alarma o de complicación. Y en ese caso, el paciente sí debe ser referido a un especialista. Muy bien. El especialista debe reevaluar, reinterrogar al paciente. Te llegó a ti, porque ya el internista lo vio, o el médico lo dio, lo trató y no mejoró. Te llega a tu consulta. ¿Qué le haces tú a ese paciente? Primero sentarme a conversar con él. Nada sustituye la historia clínica. Nada sustituye el discernimiento y la claridad que le produce a un médico el tomarse el tiempo necesario y la preocupación por escuchar la queja del paciente. Y nada sustituye, disculpa que te interrumpa, la consulta presencial. Ahí existen consultas a distancia, pero yo todavía no me adapto a eso. Tienen sus indicaciones. Sí, tiene pero sus en indicaciones. este caso es primordial. Es correcto. La relación médico-paciente. Presencial. Es como en mi especialidad. ¿Cómo yo trato un cáncer a distancia? ¿Cómo yo interrogo a un paciente a distancia? Que es muy diferente un seguimiento, ¿verdad? Ajá, por eso. Seguimiento, pero sí. Hay enfermedades que a distancia no se pueden. Ok. Lo tienes ahí en tu consultorio, lo interrogaste. ¿Qué otra cosa le haces? Luego de esa historia clínica inicial, en casi un 90% de ese paciente debe, en primer lugar, se debe hacer un ecosonograma abdominal, porque el ecosonograma se ha convertido como el estetoscopio del gastroenterólogo. O sea, tú pides el eco primero antes de meterle el tubo. Sí, no lo pido. O sea, todos los gastroenterólogos estamos entrenados para realizarlo, para descartar otras cosas o descartar complicaciones de la patología. Pero haces eso, primero le haces el eco y después viene el otro paso que mucha gente no le gusta. Sí, bueno, no todo paciente que tiene una gastritis aguda va a necesitar de emergencia una endoscopia digestiva superior. Entonces ahora te hago la pregunta, ¿quién es candidato a hacer una gastroscopia o una endoscopia digestiva superior? En primer lugar, todo paciente con síntomas severos. Todo paciente, te decía, todo paciente que haya tenido un antecedente de úlcera gástrica previa, un antecedente familiar directo de úlcera gástrica o de neoplasia gástrica, la presencia de síntomas es una indicación de estudio endoscópico. Todo paciente que tenga, además del síntoma de sangramiento, todo paciente que tenga la pérdida de peso, en este caso, los pacientes que tengan intolerancia oral, que no los vemos, los pacientes que tengan vómitos a repetición, que no toleran nada, o los pacientes que tengan disfagia. Todos esos pacientes tienen una indicación de gastroscopia. La historia familiar en primer grado de una neoplasia del sistema gastrointestinal, no solamente del estómago, sino estómago, páncreas, hígado y colon. Sí, señor, todo el trato. Paciente tiene indicación de ser estudiado adecuadamente. ¿Cada cuánto tiempo debo realizarme ese estudio? Si tengo esos antecedentes. Eso es un tema apasionante que se llama una pesquisa de neoplasia gastrointestinal. Pero si tengo esos antecedentes, ¿cada cuánto tiempo debo realizarme yo una gastroscopia? Doctor, depende de los hallazgos de su endoscopia inicial. Muy bien. Porque van a depender del diagnóstico, ¿no?, de lesiones premalignas. Entonces ahora te hago la otra pregunta. ¿A partir de qué edad, si tengo esos antecedentes marcados, me debo realizar mi primera endoscopia o gastroscopia? Incluso con antecedentes familiares directos, sin síntomas, la Asociación Americana de Gastroenterología ha bajado la edad del estudio inicial a los 50 años. Es correcto. Que antes era por encima de los 55 años. Sí, señor, 55, 60 años. Eso. Pero todo paciente, existe una diferencia entre el paciente de pesquisa y el paciente con patología aguda. Son dos cosas Estamos diferentes. Entonces ubicándonos ahorita en la patología aguda. Le realizaste la gastroscopia. ¿Y ahora qué viene? Bueno, debemos preocuparnos y debemos procurar, y en todos los que somos parte de los sistemas nacionales de formación, que debemos procurar sitios y de la realización de estudios endoscópicos óptimos, con óptimos niveles de calidad, una evaluación
exhaustiva del estómago, la identificación de las lesiones agudas, la identificación y diferenciación de las lesiones premalignas. Toda lesión, y disculpa que te interrumpa, toda lesión que tú ves a través de este instrumento, ¿debes tomarle biopsia o no? No, por eso... ¿A cuáles le tomas entonces la biopsia? De eso depende la adecuada observación de la semiología endoscópica. Okay. O sea, eso es una ciencia y un arte, ¿no? Claro. De la observación repetida. El ojo no puede ver algo que el cerebro no conoce. Entonces, el endoscopista adecuado no es el que depende de grandes tecnologías. Okay. El endoscopista adecuado es el que con los recursos de luz blanca, como llamamos, normales, es capaz de la identificación no solamente de úlceras grandes, sangrantes, sino de lesiones pequeñas precursoras. Okay. La medicina moderna, la gastroenterología moderna, la prevención del cáncer se basa en la identificación de los factores de riesgo y lesiones premalignas antes de que lleguen por eso a las neoplasias. Entonces, ¿a quién yo le hago la toma de la biopsia? A todo paciente que tenga úlceras, en primer lugar, que no sanen con los esquemas normales de tratamiento en los tiempos adecuados de tratamiento, que son de 6 a 8 semanas. Muy bien. A todas lesiones elevadas, que por su patrón mucosal tengan alguna, que sean sugestivas o que hayan tenido por una biopsia previa metaplasia intestinal o displasia conocida. A todo paciente con lesiones elevadas que tengan historia familiar directa de neoplasia gastrointestinal. Eso serían más o menos a grandes, porque estamos hablando a grosso modo. ¿no? Sí. En colon existen los adenomas, los pólipos y las lesiones aserradas, como hoy en día, y sobre todo que aquellas lesiones deprimidas que hoy en día se conocen que son las lesiones precursoras del cáncer de colon. Eso bajando otro tema y eso nos da pauta y te compromete a que vamos a hacer otro programa para hablar del intestino. Encantado. Muy bien, gracias por aceptar la invitación aquí en público. Muy bien, ¿cuándo le haces tú la determinación de una bacteria que está ahí en el estómago que también puede conllevar a esa gastritis medicamentosa? Sí, la asociación con la infección por Helicobacter pylori definitivamente aumenta la probabilidad del desarrollo de gastritis aguda y crónica. Helicobacter pylori fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1. ¿Qué significa eso? Que el tener la infección por Helicobacter pylori en pacientes susceptibles es un factor de riesgo demostrado a desarrollar cáncer gástrico. Sin embargo, te cuento que el 80% de la población de nuestro país y de toda Latinoamérica tiene infección por Helicobacter. ¿Eso significaría entonces que el 80% de la población va a tener cáncer gástrico? No necesariamente. No lo es. Pero cuando nosotros como clínicos diagnosticamos y lo tratamos, el Helicobacter, tenemos, una vez que usted tiene, por métodos directos o indirectos, el diagnóstico de Helicobacter, tiene la obligación de recibir tratamiento. Es correcto. Existen métodos directos, o sea, el método estándar de oro sería la determinación de la presencia de Helicobacter en las muestras de biopsia por histopatología. Sin embargo, existen una gran cantidad de métodos indirectos con muy alta sensibilidad y especificidad, como son el antígeno en S, que es el más usado aquí en nuestro medio porque es lo que está disponible, pero está descrito el test del aliento con alta sensibilidad y especificidad. Y en tercer lugar están las determinaciones serológicas, que en adultos solo es útil si te discrimina la presencia de IgM y de IgG, porque es la presencia de IgM la que determina la infección aguda. Es correcto, si está positiva, muy bien. Pero también otro tema interesante de tratar, como es el famoso Helicobacter pylori. Para finalizar, porque nos quedan un minuto o menos, recomendaciones finales. La recomendación principal es, en primer lugar, que
No te automediques. Como población, acudas oportunamente al médico, que sea el clínico, que sea el especialista, el que indique los tratamientos, sobre todo los tratamientos que más frecuentemente están asociados a la lesión, a la gastritis aguda medicamentosa, como son los antiinflamatorios no esteroideos. Ellos, aquí pareciera que los AINES eran unos grandes villanos. No, pero los ellos otros tienen medicamentos. Su espacio y su necesidad, Claro. y su indicación. Pero no abusar de ellos. Pero no abusar de ellos en tiempo. Y no abusar en de cantidad. ellos en cantidad. No abusar de ellos en asociaciones. Es lo más importante para evitar ese factor lesionante. Sí, porque la gente quiere quitarse el dolor y aumenta la dosis de un ibuprofeno, toma 800 Pero miligramos. nunca olvidar que correcto. los hábitos correctos de vida son la principal protección que le podemos dar a nuestro sistema digestivo, todo. El comer oportunamente, a la hora, el hacer el hábito de las meriendas, el evitar el sobrepeso, el síndrome metabólico, No es el correcto. hacer ejercicio físico, El cigarrillo, evitar el el alcohol, hábito tabáquico y el alcohol. el exceso de café, el El chimón. café es un gran tema en nuestra población venezolana, pero Correcto. ¿qué les recomendaría a nuestros muchos Radio amigos escucha. venezolanos que no tomemos el café en ayunas? Que Ah. la costumbre clásica es tomar el café en la medida, Con el estómago una vacío. recomendación para los pacientes que sufren de gastritis es Ajá. que primero desayunen y Y luego se tome su cafecito. Muy interesante. Y también, si no tienes patología gástrica y estás consumiendo medicamentos por alguna patología, primero desayunas y después te tomas el café. Exactamente. Conclusión final y despedida. Bueno, acudir oportunamente al médico, Muy bien, no automedicarse muy bien. y bueno, Y vida saludable. vida salud. Cambia tu estilo de vida. ¿Dónde localizarte en redes sociales? Doctor.alejandrobetelme, me consiguen en Instagram. Ujú. Y bueno, y ¿Dónde trabaja presencialmente? a nivel público, pues, siempre apoyamos la labor de nuestro sistema de salud Ujú. en el Hospital Antonio María Pineda, En la el servicio unidad de gastroenterología. y pues a nivel privado, principalmente en el Centro Clínico Valentina Canaval, en el Centro Médico Unidad Corazón y Vasos. Y recientemente también estamos organizando el servicio de gastroenterología en nuestra querida Cruz Roja. Y el símbolo de policía que veo ahí en la... Tengo el honor de ser actualmente el gastroenterólogo del sistema de previsión social que atiende a los funcionarios policiales de nuestro estado, Excelente. donde he recibido pues un gran apoyo del personal. Qué bueno. Ahora. Excelente. Bueno, ya saben dónde localizar. Teléfonos. 0251, el consultorio 710-7718, 0414-181-1853. Bueno, Alejandro, agradecido contigo. No, agradecido de esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Muy bien. Bueno, ya saben, gastritis medicamentosa. Acude a tu médico, acude al especialista, no te automediques y puedes prevenirla. Bendiciones para todos. Que tengas feliz noche, vive de manera sana, sé feliz y vive presente. Chao, chao.